lo estimulan o que lo inhiben. Entonces, vamos a hablar de fármacos agonistas, algunos de ellos actúan sobre los receptores como agonistas, otros como antagonistas. Y entonces, bueno, vamos a comenzar recordando un poco, sé que esto lo vieron, supongo que mejor de lo que lo vamos a ver, es como también un repaso del sistema nervioso autónomo. Supongo que lo vieron el semestre pasado, que llevaron fisiología. ¿Cuándo llevaron fisiología? Sí fue el semestre pasado, ¿no? En sistema nervioso autónomo. Bueno, les comparto la presentación. Ahorita me van diciendo qué es lo que ya conocen. El- la unidad se llama así, es la unidad 5 ya. Farmacología del sistema nervioso autónomo. Bueno, estos son algunos de como el objetivo principal de esta unidad. Vamos a estudiar los puntos de intervención farmacológica para modificar la neurotransmisión autónoma y así justificar los usos terapéuticos de estos fármacos y también relacionarlo con los efectos adversos. Antes de ver la presentación, yo creo que sí va a ser necesario que veamos el, el programa. Les comparto el programa para, para, para ver el contenido y los objetivos particulares de esta unidad. A ver, les voy a compartir el programa. Así es la unidad 5. Bueno, así viene aquí en el programa, es el que tienen ustedes, objetivos particulares, revisar la anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo, analizar los efectos fisiológicos derivados de la estimulación simpática y parasimpática y conocer las características más sobresalientes de los fármacos agonistas y antagonistas del sistema nervioso autónomo. Entonces, una primera parte vamos a hacer una revisión del sistema nervioso autónomo, de lo que sucede con la estimulación simpática y la parasimpática y pues con base en esto relacionarlo con la intervención farmacológica, cómo se puede modificar las funciones del sistema nervioso autónomo mediante la administración de fármacos que actúan específicamente a ese nivel. En el contenido, bueno, esto también ya se los coloqué ahí en el aula virtual, un poco de manera más resumida, la anatomía y funciones del sistema nervioso autónomo, lo que es la neurotransmisión. Vamos a hablar de cómo se sintetizan, almacenan, liberan, degradan los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, que son la acetilcolina y la norepinefrina. eh, Bueno, concretamente de esos dos, que son los que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, de sus receptores, los receptores colinérgicos y adrenérgicos, y ya hablando de los fármacos parasimpático-miméticos, que son los que estimulan a la división parasimpática, y los parasimpaticolíticos, que son los que inhiben a la división parasimpática. De los simpaticomiméticos, los que estimulan la división simpática, y los simpaticolíticos, los que inhiben la división simpática. También vamos a hablar de fármacos ganglionares, que son concretamente los antagonistas nicotínicos, y aquí en esta unidad
aunque no es del sistema nervioso autónomo, también vamos a hablar de los bloqueadores neuromusculares, que son fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso periférico, por eso se abordan en esta unidad. Entonces, no sé si esto se les hace conocido, si lo vieron en fisiología, algo de esto, bueno, no los fármacos a lo mejor, pero el sistema nervioso autónomo. Eh, les pregunta para ustedes si qué tanto vieron, si lo Sí vieron, vimos el tema. si vieron el tema. Sí, entonces, bueno, algo de esto pues va a ser también como un repaso, sobre todo la primera parte, pero sí lo vamos a ir viendo de todos modos para poderlo relacionar después con el uso de los fármacos. Es el contenido y esto es lo que viene bueno, viene acomodado un poco de otra manera, pero es básicamente eso. Los fármacos, los 5 grupos de fármacos, bueno, los parasimpaticomiméticos, parasimpaticolíticos, bloqueadores ganglionares, simpaticomiméticos, simpaticolíticos y los bloqueadores neuromusculares. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando del sistema nervioso autónomo, también recordando su organización del sistema nervioso en general. Tenemos una división que es el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todas las neuronas y ganglios nerviosos que están en la periferia. En esas neuronas de la periferia tenemos neuronas eferentes que llevan señalización desde el sistema nervioso central hacia los tejidos, ¿sí? Y las células nerviosas aferentes que conducen estímulos desde el tejido periférico hasta el sistema nervioso central. Entonces, esa conexión, el sistema nervioso periférico mantiene la conexión entre los tejidos, bueno, entre los tejidos que no sean del sistema nervioso central y el sistema nervioso central. Es esa conexión periférica. Entre la comunicación eferente que lleva mensajes desde el sistema nervioso central hacia los tejidos, tenemos dividido en somático o voluntario, sistema nervioso voluntario y sistema nervioso autónomo. El voluntario, que también lo vamos a abordar en esta unidad, pues es el que se encarga de los movimientos que hacemos a conciencia y se controla desde el sistema nervioso central. El músculo esquelético es el control sobre el músculo esquelético. En el sistema nervioso autónomo, pues tenemos el control de todos esos órganos de los que no se requiere plena conciencia, que se requiere que estén funcionando continuamente, y entonces se envían señales desde el sistema nervioso central para mantener ese control. Y aquí pues tenemos la división simpática y la división parasimpática. A ver, esto que ya lo vieron, ¿qué funciones realiza el sistema nervioso autónomo? Sería una primer pregunta aquí. Mantener la homeostasis. Mantener la homeostasis, muy bien. ¿Qué sería este funcionamiento de los órganos y tejidos que necesitan estar funcionando continuamente? Como por ejemplo, ¿qué hace para mantener esta homeostasis? ¿Qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, controla la secreción de ciertas glándulas. Ajá. Ese es un ejemplo. Es un control autónomo. El sistema nervioso central está enviando señales para que se liberen ciertas sustancias de las glándulas exócrinas. Ese es un buen ejemplo. Muy bien, esa es una de las funciones. Entonces, entre las funciones, pues está la contracción y relajación de músculo liso. ¿Y dónde hay músculo liso? Pues en las vísceras, pulmones, tracto digestivo. Ahí tenemos músculo liso y de eso se encarga, de esas contracciones, que es parte del funcionamiento, contracción y relajación, es ese envío de las señales.
de las secreciones exócrinas que nos comentaba su compañera, de los latidos del corazón, entonces de músculo liso, de músculo cardíaco también, tiene funciones sobre el músculo cardíaco y también sobre el metabolismo energético. A grandes rasgos, estas serían las funciones como las podríamos tener estas funciones involuntarias. Y bueno, entonces para esto el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones que ya habíamos comentado, la división simpática y la división parasimpática. Para la mayoría de los órganos que controla el sistema nervioso autónomo, pues están conectados tanto a la división simpática como a la división parasimpática. Hay algunos que no necesariamente, pero sí muchos de ellos tienen ambas conexiones simpáticas y parasimpáticas. Y también en la mayoría de los casos se envían señales contrarias. Aquí estaríamos hablando de interacciones antagónicas, de antagonismo, aunque es un antagonismo natural. Se envían señales contrarias, antagónicas. Y bueno, en conjunto pues se mantiene esta homeostasis que era lo que también ya comentaban. Aquí tenemos en esta imagen algunos de los órganos que son controlados por la división parasimpática y algunos de la división simpática. Por ejemplo, la glándula lacrimal, el parasimpático, glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el estómago. Aquí algunas las vamos a encontrar en ambas divisiones. Por ejemplo, el corazón es controlada tanto por el parasimpático como por el simpático. También la contracción de las pupilas, simpático y parasimpático, aunque como ya veíamos en un ejemplo en la unidad pasada, es en diferentes músculos ese control, pero finalmente es la dilatación y contracción de las pupilas. Aquí no se menciona, bueno, sí, los pulmones también tienen ambas divisiones, el estómago también. En algunas partes hay como un dominio simpático. Sí, sí está funcionando el simpático, aunque esté funcionando el parasimpático, va a haber un dominio simpático y en algunas otras va a haber un dominio parasimpático. Y aunque ambas divisiones estén conectadas al mismo tipo de órganos, eh, hay un predominio finalmente del efecto que se consigue con esta estimulación. En esta imagen también se ve algo interesante y que es por lo que se le da el nombre de parasimpático. Esto de para que tiene que ver con la posición de las neuronas, de dónde provienen. En la división parasimpática, la estimulación a partir del sistema nervioso central proviene de los extremos. Y aquí viene de algunos, eh, concretamente de algunas conexiones de los extremos se me fue el nombre, perdón. Bueno, aquí de la región lumbar y acá del encéfalo en la división parasimpática. Si alguien recuerda, me dice. Se me fue. Y en la división simpática, las conexiones vienen de la médula espinal, de una región central de la médula espinal. Acá sería de algunos pares craneales, estas conexiones del parasimpático. Esto después lo vuelvo a mencionar. Y entonces, pues normalmente hay un balance entre las funciones de la división simpática y de la división parasimpática, aunque bueno, hay un predominio cuando se trata de descansar o de procesos digestivos, hay un dominio parasimpático. Y cuando se trata de pelear o huir, hay un predominio simpático. Así la división parasimpática aumenta en situaciones de descanso, durante los procesos digestivos y en la eliminación de desechos. Hay un predominio de la actividad parasimpática.
De la actividad simpática hay un predominio en situaciones de estrés, traumatismo, miedo, cuando hay hipoglucemia, en frío o incluso en ejercicio hay una mayor actividad simpática. Bueno, esta viene también en tablas, son algunas de las funciones de la división simpática y de la parasimpática. Es un poco comparando la primera diapositiva, una de las diapositivas anteriores que les mencionaba. Por ejemplo, hay eh, control de la dilatación de la pupila en la división simpática. Cuando hay un predominio simpático, hay dilatación de la pupila. Cuando hay un predominio parasimpático, hay contracción de la pupila. Y esto a lo mejor incluso se relaciona con un poco esto de pelear o huir. La división simpática decíamos que se prende en situaciones de pelear o huir. Y entonces se favorece la dilatación de la pupila y se favorece la visión lejana, como para ver hacia dónde vamos a correr. En cambio, en la división parasimpática, cuando está concentrado el organismo en descansar o incluso en los procesos digestivos, incluso para ver qué vamos a comer, se favorece, hay una contracción de la pupila y se favorece la visión cercana. Entonces, bueno, como todo va teniendo que ver, en el siguiente, en los bronquios, en la simpática hay una broncodilatación. También, pues si vamos a pelear o vamos a huir, pues es necesario tener una mayor capacidad de oxigenación y eso se consigue con esta broncodilatación. Con el parasimpático no, es al contrario, hay una broncoconstricción, incluso hay un aumento de secreciones. Sí, vamos a ver que el parasimpático tiene mucho que ver con el aumento de secreciones mm, exócrinas en general. Aquí en el cardiovascular, por ejemplo, este es algo que es diferente. Casi a nivel de vasos capilares hay más bien están conectados hacia la división simpática más que a la parasimpática. Y entonces el parasimpático no contribuye tanto a la contracción o dilatación de los vasos capilares. Y sí el simpático también, dependiendo de los receptores, se puede producir vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, hay una vasoconstricción en vasos capilares que irrigan a tejido superficial, mucosas y piel. Y hay una vasodilatación hacia tejido muscular, pues sí, hacia la irrigación de tejido muscular. Y eso también está muy relacionado con esta pelea o lucha. En caso de un susto, normalmente no hay una palidez de la piel y es por esa vasoconstricción. Y es porque pues se requiere más sangre en algunos tejidos, por ejemplo en el músculo, para que contribuya a esta lucha o pelea o a huir. A nivel cardiovascular, pues también hay un aumento por el simpático de la frecuencia cardíaca y el parasimpático, más bien, aquí sí produce una disminución en la frecuencia cardíaca. Esto, bueno, como está relacionado más con la vasoconstricción que se sucede a nivel periférico, hay un aumento en la presión arterial y fundamentalmente es ocasionado por un aumento en la actividad simpática, lo que no ocurre tan evidentemente con el parasimpático en cuanto a presión arterial. Aunque sí hay una disminución en la frecuencia cardíaca, no se ve tan claramente que haya una disminución en la presión arterial. Sí la hay, pero no es tan clara como con la división, como el aumento producido por la estimulación simpática. No sé si hasta aquí vamos bien, si es más o menos así como lo recuerdan. Sí, ¿Sí? Estos son otros ejemplos, son algunos otros
órganos y tejidos que están tanto conectados por la división simpática como por la parasimpática. Por ejemplo, en cuanto a glándulas exócrinas, la salival sí está conectada al simpático, y aquí lo que se produce cuando hay mayor estimulación simpática es que la saliva se espesa. En cambio, en el parasimpático la salivación es más fluida. En el simpático hay una disminución del peristaltismo, contracción de esfínteres, y en el parasimpático, que está participando en los procesos digestivos, hay un aumento en el peristaltismo. Hay relajación de esfínteres, aumenta secreciones digestivas, sí, esto todo contribuyendo tanto a los procesos digestivos como a la eliminación de los desechos, y hablando de estos desechos gastrointestinales. En vejiga y uréteres, eh, en el simpático hay relajación de músculo y contracción de esfínteres, y en el parasimpático, al contrario, hay una contracción del músculo detrusor y una relajación de esfínteres que va a favorecer la eliminación de la orina. Bueno, esto en cuanto al metabolismo, aquí también es solamente la participación del simpático. Participa de diferentes maneras. Lo que va a hacer es que va a aumentar la disponibilidad de glucosa, y esto pues también se entiende si hay que pelear o huir en esas situaciones que aumentan la estimulación simpática, pues es necesaria tener una mayor disponibilidad de glucosa. Entonces se aumenta la destrucción de moléculas, incluso de proteínas y de lípidos. Hay una destrucción de esas moléculas para que se favorezca la producción, que sería el anabolismo de glucosa, tener una mayor cantidad de glucosa disponible. Y en el parasimpático no se ve tanto el efecto en el metabolismo, entonces es un efecto fundamentalmente simpático. En cuanto a la anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo, pues tenemos que se envía la señal desde el sistema nervioso central hacia los tejidos para que se realicen estas funciones involuntarias. Y otra vez tenemos esta imagen en la que tenemos el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, y estas conexiones que son neuronas que tienen el soma dentro del sistema nervioso central, bueno, son neuronas que se conectan en serie. Entonces tenemos dos neuronas conectadas en serie, o dos series de neuronas, eh, y conectadas en un ganglio que es pues un conjunto de neuronas donde hay una retransmisión de la información. Entonces viene la señal del sistema nervioso central, y en el ganglio hay una retransmisión de esa señalización, hacia la siguiente neurona. Son dos neuronas conectadas en serie, y aquí las tenemos dibujadas. Estas dos neuronas, esta tendría el soma dentro del sistema nervioso central, y ya lo siguiente vendría ya sería parte del sistema nervioso periférico. Entonces tenemos al axón, que conecta a la siguiente neurona en el soma, y la siguiente neurona, y bueno, aquí estaría conformado el ganglio autónomo. Tendríamos esta neurona conectada pues hacia algún tejido. Aquí se habla de músculo liso, puede ser una glándula o un músculo cardíaco, según lo que se esté controlando. Entonces tenemos estas dos neuronas. Hablamos de una neurona preganglionar, la que está conectada directamente al sistema nervioso central, y una neurona postganglionar que está directamente conectada al tejido. Y entonces, pues aquí se libera un neurotransmisor, aquí se envía una señal, hay dos, como para que se dé esta comunicación entre las neuronas desde el sistema nervioso central, y luego entre estas dos neuronas
hay dos eventos de comunicación que son importantes. Uno es el impulso eléctrico o impulso nervioso y el otro propiamente la neurotransmisión. En el impulso eléctrico lo que sucede es que hay un cambio en la polaridad. Y bueno, comienza, a lo mejor si tenemos esta que sería la neurona preganglionar que está dentro del sistema nervioso central, hay un neurotransmisor que va a reconocer a algún receptor que está en esta neurona. Este debe ser un receptor acoplado a canal iónico. Entonces lo que va a suceder es que se abre un canal iónico, vamos a suponer que sea un canal iónico que deja ingresar sodio, eso va a hacer que se altere la polaridad de la membrana. Aquí tenemos este dibujo, normalmente la polaridad está así, en el exterior es positivo y debido a los componentes citoplasmáticos dentro de la célula, pues dentro de la célula tenemos mayor carga negativa. Entonces, por eso se mantiene esta polaridad. Entonces, hay una diferencia de potencial basal en reposo. Pero cuando hay una señalización y se abre un canal iónico, si ingresa un ion positivo, pues va a haber una despolarización. Entonces se comienza con una despolarización. Como a lo largo de esta neurona hay canales iónicos dependientes de voltaje, van a comenzar a abrirse y a cerrarse. Algunos se abren y dejan entrar sodio para continuar con esta despolarización a lo largo del axón. Algunos otros se abren para dejar salir potasio y permitir una repolarización. Entonces lo que va ocurriendo a lo largo del axón es que hay despolarización y repolarización, despolarización y repolarización, y se habla como se hace la comparación con la ola en el estadio de fútbol, en la que estos como que se van poniendo de pie y luego se van sentando, se van poniendo de pie. ¿Sí? Entonces es lo que va ocurriendo, va ingresando iones positivos, pero a la hora de que se abren también los canales de potasio, dejan salir el potasio y se restablece la polaridad. Entonces ahí vuelve a haber una repolarización, pero esto pues se va ocurriendo sucesivamente a lo largo del axón hasta llegar a las dendritas, que son sitios donde hay un alto contenido de, de neurotransmisores, están contenidos dentro de vesículas estos neurotransmisores. Y entonces ocurre el impulso eléctrico a lo largo del axón por este cambio en la polaridad y ya cuando se llega a ese cambio en la polaridad a este nivel, se abren canales también, pero canales de calcio. Eso aumento de calcio en la dendrita, en esta región, hace que las vesículas se peguen a la membrana y se libere por exocitosis el neurotransmisor. Y entonces el neurotransmisor va a llegar a la sinapsis y va a interactuar con un receptor de la siguiente célula. Entonces, hablamos del impulso eléctrico, que es este cambio en la polaridad, y de la neurotransmisión, una comunicación eléctrica y una comunicación química, que es a través de este neurotransmisor. La liberación de este neurotransmisor, aquí está dibujado el neurotransmisor, que va a interactuar con un receptor que está en la siguiente célula. Si hablamos de que la siguiente célula es otra neurona, pues va a comenzar el mismo evento. Este neurotransmisor va a interactuar con un receptor acoplado a canal iónico, un canal de sodio, que va a dejar entrar sodio, se va a producir la despolarización, la repolarización, ¿sí? En conjunto el impulso eléctrico, que al llegar a este punto, pues va a propiciar la liberación de un neurotransmisor que está contenido en estas vesículas y va a interactuar con su receptor. Y entonces, bueno, así es como se comunican las células nerviosas. ¿Esto así lo conocían, muchachos? ¿Esto es solo un repaso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, vamos bien. Sí. Muy bien. Bueno, estas entonces serían algunas de las preguntas. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Cómo lo podrían definir? A ver, pregunta para ustedes. ¿Cómo podrían definir qué Es es un una neurotransmisor? sustancia que se libera por lo que es la membrana presináptica con el fin de que ejerza un efecto en la membrana postsináptica, bueno, en la neurona. Muy bien, es una sustancia y es liberada por una neurona, por eso es un neurotransmisor, y es un sistema de comunicación entre dos células. Entonces hablamos de la presináptica, como decías, que sería la neurona que libera a la sustancia y normalmente actúa en la neurona, ya sea en una neurona, ¿sí? Sería la membrana postsináptica, sería una neurona o una célula. En el caso del sistema nervioso autónomo, pues sería la neurona postganglionar o el tejido efector, el músculo liso, músculo cardíaco, las glándulas exocrinas. Esa sería la membrana postsináptica. Vamos a ver que en algunos casos incluso actúan sobre la misma neurona que lo liberó. Pero sí, en principio sería esa sustancia que es liberada por una neurona para comunicar algo a la siguiente célula. Y entonces, pues hay muchos tipos de neurotransmisores. Después ya cuando veamos sistema nervioso central, vamos a ver que hay una gran cantidad de neurotransmisores, pero en el sistema nervioso autónomo únicamente actúan básicamente dos neurotransmisores. ¿Recuerdan cuáles son? La Acetilcolina. noradrenalina y acetilcolina. Y acetilcolina. Esos son los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Aquí está, estos serían los del sistema nervioso simpático, los de la división simpática. La neurona preganglionar libera acetilcolina, que va a interactuar con un receptor aquí, y la neurona postganglionar libera noradrenalina. Y cada uno de estos neurotransmisores pues tiene su receptor en la membrana postsináptica. Para la acetilcolina, en esta neurona tenemos a los receptores colinérgicos que en este punto se llaman receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos son receptores acoplados a canales iónicos y estaría en la neurona postganglionar. Entonces se libera de esta neurona y actúa sobre este receptor. Y la noradrenalina tiene sus receptores, diferentes tipos de receptores. Tenemos a los receptores adrenérgicos, bueno, todos son receptores adrenérgicos, pero tenemos receptores alfa y receptores beta, que más adelante también hacemos una clasificación de estos receptores alfa y beta. Y estos receptores adrenérgicos sí se encuentran en la célula efectora, ya en el músculo liso, en el músculo cardíaco, ahí se encuentra. En la división parasimpática, el neurotransmisor es únicamente la acetilcolina. También tenemos la neurona preganglionar, libera acetilcolina, va a actuar aquí sobre su receptor nicotínico, y la neurona postganglionar también libera acetilcolina. Y aquí va a trabajar sobre otro tipo de receptores. Entonces tenemos los receptores nicotínicos para la acetilcolina liberada por esta neurona y estos receptores que están en la neurona postganglionar y los receptores muscarínicos que ya se encuentran fundamentalmente en la célula efectora. También los hay en las neuronas, pero aquí hablando de manera así más didáctica, pues esto sería como están repartidos. Y ambos tipos de receptores, como son receptores para acetilcolina, son conocidos como receptores colinérgicos. Y bueno, aquí es un resumen un poco de lo que vimos. El neurotransmisor para la división parasimpática, y aquí le voy a corregir, para la división parasimpática es la acetilcolina.
tenemos los receptores nicotínicos, y se les conoce como el receptor nicotínico NRN, porque son en las neuronas, para hacer distinción de otros receptores nicotínicos que están en el músculo esquelético, que también vamos a ver en esta unidad, y los receptores muscarínicos, que pues se conocen 5, estos del M1 al M5. Y en la división simpática tenemos ambos neurotransmisores, la acetilcolina, que actúa sobre el receptor nicotínico neuronal, y la noradrenalina, que tiene su receptor adrenérgico, los receptores alfa 1, alfa 2, y aquí pues por lo menos se conocen estos 4 tipos de receptores beta. Estas son algunas otras características o diferencias entre la división simpática y la parasimpática. En la división simpática tenemos una neurona preganglionar muy corta. Aquí está dibujada esta preganglionar corta. Libera acetilcolina, y la posganglionar, que es más larga, libera noradrenalina. Por el contrario, la división parasimpática tenemos una neurona preganglionar larga y la neurona posganglionar corta. A veces incluso este ganglio parasimpático se encuentra incluso en algunos tejidos dentro del propio tejido, si esta neurona está muy cortita. Y acá estos ganglios están pegados, son ganglios paravertebrales, están pegados a la vértebra. También esta neurona está muy corta. Y aquí también pues se muestra de dónde proviene las neuronas, las conexiones, estas parasimpático de los extremos del sistema nervioso central, y esto de la parte media del sistema nervioso central. Aquí también se menciona también es parte del sistema nervioso autónomo, aunque aquí solamente es una neurona la que controla a esta glándula de la médula adrenal, la glándula adrenal. Y también es controlada por el simpático. Esta neurona libera acetilcolina, que interactúa con algún receptor de esta glándula, y aquí se libera noradrenalina o adrenalina. Aquí estos ya no serían realmente neurotransmisores, porque funcionan más bien como hormonas, porque viajan a través de la sangre y tienen su receptor en otra parte del organismo. Pero también es un control del sistema nervioso simpático. Bueno, esto ya hablando un poco más en detalle de la acetilcolina, que como veíamos pues tiene funciones en ambas divisiones, simpática y parasimpática. La acetilcolina se sintetiza dentro de la neurona a partir de acetilcoenzima A y colina. Estas dos moléculas son ensambladas para formar acetilcolina por la enzima colinoacetiltransferasa, es una transferasa. Una vez sintetizada la acetilcolina en el citoplasma, es transportada al interior de las vesículas. Entonces son vesículas preformadas, y hay un sistema de transporte activo que está llevando la acetilcolina al interior de esta vesícula. Y entonces, pues las vesículas contienen una gran cantidad de moléculas de acetilcolina. Entonces, se habla que de una neurona, una sola neurona, en la parte terminal de la neurona, se pueden encontrar alrededor de 300.000 vesículas, y cada vesícula contiene entre 1.000 y 50.000 moléculas de acetilcolina, cada vesícula.
Entonces, cuando viene una estimulación y una liberación, se adhieren estas vesículas y hay la liberación por exocitosis del neurotransmisor, pues estamos hablando de cantidades muy grandes de esta molécula de acetilcolina que va a interactuar con su receptor que está ya sea en la célula efectora si es del sistema nervioso parasimpático o simplemente en la neurona postganglionar en ambas divisiones. Esta acetilcolina entonces es una gran cantidad que el organismo mismo hace que se elimine rápidamente. En estas membranas hay también una enzima que se encarga de la degradación de la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. O sea, son enzimas que participan en la degradación de la acetilcolina. Entonces toma la molécula de la acetilcolina y la convierte en colina y acetato. Y bueno, esta colina puede ser nuevamente reciclada, reutilizada, es llevada por transporte activo al interior de la neurona y reutilizada para la síntesis de nueva acetilcolina. Entonces aquí pues se cumple este ciclo. Se libera acetilcolina, se degrada rápidamente, la colina ingresa, participa en esta síntesis y mediante la acción de la colinoacetiltransferasa se sintetiza nuevamente acetilcolina que es llevada dentro de la vesícula para que esté lista para una nueva eliminación. Más bien una nueva liberación y comunicación con la siguiente célula. Bueno, aquí se menciona después lo vamos a ver, es una sustancia que puede evitar este transporte dentro de la célula. Eso en cuanto a la acetilcolina. Aquí están los receptores de la acetilcolina. Tenemos dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos en el sistema nervioso autónomo están en la célula postganglional y se les conoce así como NN de receptor nicotínico neuronal. Y los receptores nicotínicos musculares, que estos se encuentran en músculo esquelético, que de estos también vamos a hablar porque tienen que ver con los bloqueadores neuromusculares, pero este es para un control voluntario. Entonces este sería del autónomo y este del sistema nervioso, también periférico pero voluntario. Y ambos ambos receptores son receptores acoplados a canales iónicos. El otro tipo de receptores colinérgicos son los receptores muscarínicos, que tenemos estos 5. Todos ellos son receptores acoplados a proteínas G, son diferentes. ¿Recuerdan esta nomenclatura? Receptores acoplados a proteínas G. Estos son del tipo inhibitorio y estos son de los inhibitorio del acoplado a la adenilato ciclasa y estos a la fosfolipasa C. Y bueno, su distribución, aquí les muestro algo que tiene que ver con la distribución de estos receptores muscarínicos. También dependiendo del tejido, pues se encuentran preferentemente alguno de estos tipos de receptores. Por ejemplo, estos también se encuentran en el sistema nervioso central, es lo que les comentaba, no son únicamente de tejido, pero en el sistema nervioso autónomo, pues sí, estos receptores muscarínicos pues están preferentemente en el tejido. Por ejemplo, en glándulas exocrinas pues hay más receptores M1. En músculo cardíaco, M2. En algún tipo de músculo liso hay gran diversidad, hay M1 y M2. En pulmones, M4. Y estos pues únicamente se han encontrado en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, estos son algunos de los receptores colinérgicos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o duda o algo que haya que aclarar.
Todo bien parece, ¿verdad? Nada más. Sí. Sí. Perdón, Ivonne. Ivonne, sí vas a Es que comentar. está muy retrasado el audio. Ah, está retrasado el audio. Ajá. Sí. No, es sobre lo que son los muscarínicos, pues serían los postganglionares, ¿verdad? Serían sí, los receptores muscarínicos estarían en el tejido, sí, la neurona, esta es la neurona postganglionar, pero los receptores están en el tejido efector después de la neurona postganglionar. ¿Sí? Entonces, sí sería en la sinapsis entre la neurona postganglionar y el tejido efector. Si hablamos de sistema nervioso autónomo. Sí, aquí sería músculo liso, glándulas, músculo cardíaco. Sí, no sé si contestó tu pregunta. Mi duda es, ¿todos los receptores muscarínicos van a estar acoplados a proteína G? ¿No va a haber recepciones? Sí, no, esto sí está ya muy caracterizado. Los muscarínicos están acoplados a proteínas G, todos ellos. De hecho, ya se tiene identificado cuál es el subtipo de receptor acoplado a proteínas G, por eso ya se clasifican así. Todos ellos los muscarínicos son acoplados a proteínas G y los nicotínicos sí son acoplados a canales iónicos. Muy bien, muchas gracias. Sí, no de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, si no, pues por hoy le dejamos hasta aquí. Mañana continuamos con con la noradrenalina y los receptores adrenérgicos. Y pues si no hay más que decir, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Muchas gracias.